Para continuar, queremos presentarle a los maestros Alejandro Valdés Ledesma y al maestro Luis Alberto Morales Sosa. El maestro Alejandro es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es maestro en impuestos obteniendo el grado de excelencia por el Colegio GBA. Además, es socio director del despacho Valdés y Asociados Contadores Públicos y titular y cofundador del programa Educarte Fiscal. Luis Alberto es contador público con experiencia en las áreas de contabilidad, contabilidad electrónica e impuestos, personas físicas y personas morales. Además, es expositor en diversos temas de actualización fiscal, especialista en los temas de ISR, IVA, registro contable, cierres fiscales, mensuales y anuales. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este magno evento de Reformas Fiscales 2024. El día de hoy es para mí un gusto, por supuesto, contar con la presencia de mi compañero y amigo, el contador Luis Morales. ¿Qué tal, Alex? Muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por estarnos sintonizando el día de hoy. La verdad es que muy contentos, muy agradecidos por la invitación aquí con IMEFI TV. Y pues sin nada que ahondar, vamos a empezar directo y de lleno, Alejandro, porque el tiempo apremia. Y en esta ocasión estamos hablando precisamente de Recicco Personas Morales, Alejandro, la cual obviamente ustedes saben tiene algunas cuestiones importantes que tenemos que considerar. Lo primero que debemos de analizar es hay Recicco Personas Físicas y hay Recicco Personas Morales. Recicco Personas Físicas es un régimen voluntario. Y Recicco Personas Morales es un régimen obligatorio. Primera diferencia importante, Luis, porque a veces cuando no estamos muy inmersos en esta área, pues decimos, pues es reciclo, pues es reciclo, y entonces no aplica ninguna diferencia. Así que vamos a partir entonces, la ley del impuesto sobre la renta nos indica que las personas morales deberán cumplir sus obligaciones fiscales en materia de ISR conforme a Recicco. Primero, ¿cuáles son estas características que son necesarias? Primeramente, que son residentes en México. Entiendo pues, Luis, que si una persona es extranjera con establecimiento permanente en México, evidentemente no podría tributar en este régimen. No podría, Alejandro, tienes toda la razón. Y hay una parte importante que comentabas, el deberán es muy específico y marca que es sí o sí. Cuando recordemos que esta modificación se hace a partir del 2021, que avala y empieza en vigor a partir del 2022. Ahora, Alejandro, también la pregunta que a mí me han hecho muchas veces, ¿sabes qué? Yo soy persona moral. Sé que me toca sí o sí irme a Recicco, pero ¿qué crees? Ya hice el análisis y no me conviene estar en Recicco. Pues obviamente nosotros ahí es donde entramos y podemos hacer la estrategia y decirle, ¿sabes qué? Pues salte del específico. ¿Cuál es el específico? Que todos sean personas morales, personas físicas. Entonces, mete como socio a una persona moral y automáticamente dejas de ser Recicco o entras en la parte del deberán, aunque lo metas con un mínimo porcentaje, ¿no? Sí, entiendo perfectamente, Luis, que estas son causas para salir del régimen. Para no entrar. Sí, bueno, que te excluyan, valga, ¿no? O sea, si está constituida por solamente personas físicas, es obligatorio estar. Pero cuando tienes alguna persona moral, entonces es una exclusión, ya te obligan a salir, ya no perteneces. Y como la segunda causa el tercer requisito, es precisamente que este tipo de personas morales no excedan de 35 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, o incluso aquellas empresas de nueva creación que estimen que sus ingresos no excederán de 35 millones de pesos. Diferente para personas físicas, Luis, porque ahí estamos hablando de 3.5 millones de pesos. Sí, no. En personas morales estamos hablando de 35 millones de pesos. Y fíjate, Alejandro, que cuando existió la exposición de motivos para precisamente este nuevo régimen, específicamente el 206 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Recicco Personas Morales, la autoridad en la exposición de motivos nos comentaba que es precisamente para ayudar
ayudar a aquellas empresas, o en este caso personas morales, que tengan alguna facilidad para la presentación de impuestos. Y ellos comentaban que de acuerdo al INEGI, el 96% de las empresas están dentro de este sector. Entonces, obviamente ellos lo manejan como una simplificación, que a veces la verdad de simplificado no tiene nada, Alejandro. No, y de confianza menos, Luis. Menos, y de no, al confianza contrario. menos. Fíjate que ese factor que tú comentas es muy importante, porque la parte de la confianza, nosotros sabemos que los impuestos son autodeterminación, y ustedes saben específicamente que para reciclo, personas físicas y personas morales, ya se encuentra precargado. Entonces, no hay ninguna predeterminación, Alejandro, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a ir avanzando, querido amigo. Claro. ¿Qué es lo que sucede con personas? Vamos a ir haciendo este tipo de diferencias. En persona moral, el límite, el tope son 35 millones de pesos. Pero ¿qué sucede cuando excedemos, Luis? Y la gente está preocupada. Tengo que regresarme y presentar declaraciones a partir de enero complementarias. No se nos hagan bolas. Exacto. Decimos coloquialmente que no se nos haga bolas el atole. ¿Por qué? Porque una cosa es personas físicas y otra completamente es personas morales. Cuando estamos hablando personas morales, hay disposición expresa en la cual nos indica que, tú en el 2023 estás tributando como reciclo y en el mes de julio ya rebasaste los 35 millones de pesos. Y nos empezamos a preocupar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Presentar y regresarnos a enero y presentar complementarias? No, tranquilos, take it easy. Lo que tienen que hacer es completar ese ejercicio como persona moral reciclo y estarán obligados a tributar en el título 2 del régimen general a partir del siguiente año. Otra cosa muy diferente es el coeficiente de utilidad, que veremos más adelante, Luis, porque es precisamente cuando no tenemos esa previsión y rebasamos esos ingresos, que el siguiente ejercicio vamos a tener una carga fiscal y financiera muy pesada, porque vamos a tener que aplicar el coeficiente de utilidad que la autoridad establece para ingresos presuntos. Entonces, es un coeficiente de entrada al 20%. Puede ser mayor o puede ser menor. Pero bueno, en cuanto a los ingresos, en el caso de que se omita presentar el aviso señalado, la autoridad fiscal podrá realizar la actualización de actividades económicas y obligaciones sin necesidad de que el contribuyente presente dicho aviso. Podríamos pensar, querido amigo, no presenté el aviso, pues no te preocupes. No pasa nada. Yo, autoridad, te voy a actualizar. Pero debemos de ser cautos y cuidadosos. Si nosotros de entrada sabemos que no pertenecemos a reciclo, porque tenemos socios personas morales, por decir una de las causales, o porque ya rebasamos los ingresos, entonces ya nosotros tenemos el conocimiento de que no pertenecemos a reciclo. Entonces la autoridad podrá o no presentar ese aviso, pero si nosotros de entrada ya lo sabemos, entonces debemos de ser cautos y presentar el aviso correspondiente para tributar en el régimen en el que debemos hacerlo. Sí, justo así, Alejandro. Fíjate que la parte que comentas precisamente de los ingresos, le retomo un poco y la ahondaremos un poco más adelante, pero antes de que se nos olvide, si nosotros nos excedemos de los ingresos, la parte importante que comenta Alejandro es dentro del ejercicio, y sabemos que el Código Fiscal de la Federación nos marca que es un ejercicio, específicamente el año calendario. Resulta que si nosotros excedemos los 35 millones durante ese ejercicio fiscal, nosotros tenemos que terminar de tributar en ese régimen durante los 12 periodos del ejercicio, no como en personas físicas. Eso es muy importante, perdón, 12 meses. Eso es muy importante que lo recalquemos. Las personas físicas sí se tienen que regresar y realizar nuevamente su cálculo. En el caso de las personas morales no, terminas de manera normal y después sí ya tienes que pasar a la parte del coeficiente. Resulta que nosotros venimos cuidando el coeficiente, tienes 1-2%, lo que comenta el maestro Alejandro. Después, si sales de reciclo, ¿qué crees? Que tu coeficiente va a ser totalmente nuevo y diferente. Te vas directamente a lo que dice el 58 y tienes un coeficiente del 20%, ¿no, Alejandro? Sí, exactamente, Luis. Vamos avanzando porque el tiempo nos devora y no queremos quedarnos con información en el tintero. Aquí tenemos pues las personas morales que no tributarán en reciclo. Son aquellas personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en una u otras sociedades mercantiles, donde tengan el control de la sociedad o de su administración o sean partes relacionadas en términos del artículo 90. Y aquí quiero hacer un análisis rápido, porque de entrada pensamos,
sí tenemos esa persona reciclo, sí tiene accionistas de otra empresa, pero no tienen el control, Luis. Y entonces pensamos en automático, ok, si no tienen el control, entonces sí puede tributar en reciclo. Pero vean todas las condicionantes en cuanto a las O's que nos dicen o integrantes o su administración y al final o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley. Entro tantito ahí, Alejandro. Adelante, Fíjate, Luis. Alejandro, aquí, bueno, fíjense amigos de IMEFI TV, aquí hay muchas condicionantes y muchos factores importantes que tenemos que tomar en cuenta. El primero, uno o varios. O sea, puede ser desde uno o todos. Y el primero importante que yo noté aquí es precisamente el que me habla de sociedades mercantiles. Entonces la parte de sociedades mercantiles es el primer punto que nos tiene que decir específicamente. Si no es sociedad mercantil, sabes que puede ser reciclo sin problema, pero si es sociedad mercantil tiene que entrar. Luego dice que tengan el control. Entonces cuando específicamente tenemos el control, ya sabemos que somos administradores. Hay ciertos sectores de las acciones que podemos decir que solo sean para recibir dividendos y que no tengan opción de voz y voto. Entonces nosotros podemos cambiar la parte accionaria, Alejandro, para que entren en el supuesto. Oye, sí estoy dentro, pero ¿qué crees? Sí soy socio, pero ¿qué crees? Yo solo recibo dividendos, no formo parte de, no tomo control. O la otra, Alejandro, podemos hacer un consejo directivo, el cual yo ya no tenga nada que ver y ellos son los que toman las direcciones. ¿Cuál es el criterio de la autoridad? Si tienes el 1% de otra sociedad, ya no puedes entrar a reciclo. Tendríamos entonces que meter un caso de aclaración o incluso interponer un medio de defensa, aunque no sea un crédito fiscal, para encontrar la manera de ingresar al régimen. Entonces, vamos avanzando. Sí, tantito, Alejandro, tantito. La otra parte importante que antes de que se nos vaya es el artículo 90 que nos habla de las partes relacionadas y ese nos manda directamente el 68 de la ley aduanera y específicamente el 68 de la ley aduanera cuando nos vamos a sus últimas fracciones nos dice también los familiares en consanguinidad o afinidad. Entonces es necesario también considerar que las personas, si Alejandro es socio de una empresa y es mi primo y yo estoy en otra empresa, ahí ya existen partes relacionadas. Entonces también eso afectaría para... Existe vinculación, querido amigo, sí, que lo equipara fiscalmente para parte relacionada. Y tienes toda la razón, efectivamente. O sea, incluso una relación de patrón-trabajador también se considera vinculación. Entonces, prácticamente está complicado porque todos estaríamos vinculados. Exactamente, ¿no, Luis? O sea, sí, tienes toda la razón. El artículo 90 nos remite al 68 de la ley aduanera y nos dice que la vinculación es inclusive una relación familiar, esposa, cónyuge, ¿no? Ok, vamos avanzando, amigo, para que no nos quedemos con cosas en el tintero. Personas morales que no tributarán como reciclo, evidentemente están también los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos, AMP o aquellos contribuyentes que tributen en el capítulo 4, 6, 7 y 8, ¿no? El cual tenemos ahí que son las instituciones bancarias, el régimen opcional de grupo, empresas del sector primario con fines no lucrativos o los que sean también sociedades cooperativas de producción, ¿no? Sí. Perdón, Alejandro, y esto es específicamente porque recordemos que ya tienen facilidades todas estas situaciones. Exactamente. Ya tienen facilidades administrativas, ya vienen hasta parte por la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, si ya te estoy dando una facilidad, la autoridad dice, no te puedo dar otra facilidad. Porque recordemos que Reciclo Personas Morales viene a sustituir el artículo 196, que era el régimen de tributación sobre los ingresos, Alejandro, sobre los ingresos efectivamente cobrados. Entonces, al momento que se sustituye, obviamente todos estos también cobran de esta manera, entonces no les podemos hacer un doble favor, por así decirlo, ¿no? Y por último, aquellos contribuyentes que dejen de tributar, conforme a lo previsto en este capítulo, no volverán a hacerlo, diferente de las personas físicas. Principal diferencia, o una de las principales, en Reciclo Personas Morales, cuando te sales por ingresos o te sales por el capital constitutivo por socios, entonces ya no puedes volver a tributar en el régimen de reciclo. Diferente para personas físicas, porque si un año tuvieron 3 millones de ingresos de pesos y el siguiente lo rebasan, pero evidentemente se salen de reciclo, pero el siguiente ejercicio, cuando están en régimen general de las personas físicas, vuelven a no rebasar, pues pueden otra vez formar parte del reciclo, ¿no? Entonces, eso lo quisiéramos comentar. Vamos a pasar a los momentos de acumulación en cuanto a los ingresos. Aquí una parte, antes de empezar a analizar la lámina,
comentar precisamente que una de las diferencias en cuanto a las personas morales del título 2 es que precisamente las personas morales del título 2 van a acumular el crédito, diferente a las personas morales reciclo. Ellos van a acumular lo efectivamente cobrado, lo efectivamente percibido. ¿En qué? En efectivo, en bienes, en servicios, inclusive los que provengan de anticipos, ¿no, Luis? Así es. Otra parte importante que aquí tenemos también, Alejandro, es la de los cheques. Los cheques nos dice que se considera como percibido al cobro del mismo cheque. Entonces, volvemos al supuesto. Hasta que cobres ya lo consideras como tal un ingreso, pero también nos especifica o bien contribuyentes que transmitan los cheques a un tercero, aunque sea en procuración. La parte importante aquí que tenía antes, Alejandro, era también que el cheque después de 4 meses, si no lo cobrabas, ya se podía considerar como ingreso. Y eso específicamente para reciclo, la parte importante es que es bajo flujo de efectivo, lo efectivamente cobrado. Un punto adicional es que cotidianamente nosotros así le llamamos, sobre flujo de efectivo, pero recordemos que también hay diferentes formas de cubrir las obligaciones, aparte del pago. La última línea de esta lámina nos indica cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. La más común, la forma de extinguir las obligaciones es mediante el pago, pero no es la única. Podría ser por subrogación, por cesión, por compensación, es decir, otras formas de acumulación diferentes al efectivo, a la transmisión de dinero. ¿No es así, amigo? Así es, Alejandro. Sabes que ya me cansé de cobrarte. Te lo dejo ya como donación, quita con donación de más. Sabes que yo ya quedé satisfecho con el crédito. Ahí es diferente porque nos dice cuando el interés del acreedor quede satisfecho. Si tú a mí me debes, Luis, y no me pagas, digamos que prescribe, entonces yo no estoy satisfecho de que prescriba, ¿no? Sin embargo, por haber prescrito, entonces el interés del acreedor ya no fue cubierto. Sin embargo, no por eso nos salvamos de no acumular. Porque no, yo me refería a la parte en la que, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada, ya no me interesa a lo mejor, ¿no? El punto que tú tocabas, querido amigo, te lo dejo. Las condonaciones, quitas, remisiones o deudas, estas se van a considerar cuando se dejen de pagar por prescripción, lo que comentaba el maestro Alejandro, de las acciones del acreedor, se considera un ingreso acumulable, la diferencia que resulte de restar el principal actualizado por la inflación, el monto de la quita, condonación o remisión al momento de su liquidación o reestructuración, siempre y cuando la liquidación total sea menor al principal actualizado y se trate de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por instituciones del sistema financiero. Entonces, específicamente, ¿qué me dice? Si tú tienes una condonación, quita, remisión o una deuda que realmente ya no estoy pagando, esta se va a considerar un ingreso siempre y cuando hagamos el cálculo sobre la inflación, Alejandro. Sí, sobre el interés real, exactamente. Así es, el efecto que cause la parte de la inflación, si resulta que es menor al principal, se va a considerar un ingreso. ¿No Exactamente. Eso en cuanto al sistema financiero. Pero ¿qué sucede con aquellas condonaciones o quitas diferentes, distintas a las que nos otorga el sistema financiero? Un proveedor, un acreedor, esa se va a acumular en su totalidad. No es el interés real no es el efecto real lo que vamos a acumular, sino el monto total. Entonces, es en cuanto a las quitas. Ahora bien, ya mencionamos que la regla general de personas morales reciclos es acumular al momento del cobro, pero aquí tenemos una regla de excepción y nos habla: enajenación de bienes que se exporten, se acumula el ingreso cuando efectivamente se perciba. Ahí vamos bien, la regla general. Y si no se realiza dentro de los 12 meses siguientes a aquel en que se realice la exportación, se deberá acumular transcurrido dicho plazo. Así pues, entonces, si nosotros tenemos servicios o mercancías que exportamos una vez y que no nos han pagado en un término de 12 meses, al mes 13 es en ese momento que debemos de acumularlo. Ahí tenemos pues nuestra regla de excepción. Y se preguntarán, bueno, ¿por qué razón tenemos que acumularlo si en este régimen es precisamente, lo mencionaba el maestro Luis, en cuanto a flujo de efectivo? Entre comillas lo pongo, porque ya mencionamos que hay otras formas de extinción de las obligaciones. Pues la autoridad presume, quiero pensar, que la autoridad presume que si no le pagaron en 12 meses, ¿sabes qué? Pues a lo mejor le pagaron por otra cuenta,
Así como hay, oye, deposítame en esta otra cuenta porque esta no es fiscal, Luis, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Entonces, la autoridad presuntivamente va a presumir que ya lo cobró. Aquí entran muchos factores, amigos de IMEFI TV. Por ejemplo, nosotros tenemos en la ley aduanera que nos explica que ya se considera una exportación definitiva cuando sale del país. Si nosotros hablamos en términos legales, también se considera que ya se hizo la enajenación cuando nosotros entregamos las cosas, cuando nosotros ya no las tenemos. Entonces, en este supuesto, la otra persona ya lo está acreditando, por así decirlo, en el extranjero, y nosotros aquí todavía no lo acumulamos. Recordemos que tiene que ser más o menos el mismo efecto, tanto para personas físicas como para personas morales, y por eso es que nos da una amplia gama de 12 meses, Alejandro, y no nos dice nada más del ejercicio, te puedes saltar de ejercicio. Entonces, ese es el plazo que nos considera. También tenemos el numeral 208, Alejandro, el cual nos habla de otra parte de las deducciones autorizadas, que son las devoluciones, descuentos, bonificaciones, siempre y cuando se acumule el ingreso correspondiente. Las adquisiciones de mercancía, como materias primas, no se aplica deducción de costo de lo vendido, totalmente diferente a lo que sí se hace en título 2, y se me hace muy lógico, Alejandro, no podemos aplicar lo mismo porque no estamos aplicando crédito. En ese sentido también perdemos la parte de cuentas incobrables, Alejandro, porque obviamente no tenemos crédito. Otra parte de las deducciones son los gastos netos, descuentos, bonificaciones o devoluciones, y el punto, a mi entender, de manera personal, muy importante, las inversiones. Otra de las diferencias que existe contra personas físicas, que personas físicas no tienen deducciones para impuestos sobre la renta, muy diferente al resultado fiscal para cuestiones de IVA y de PTU, ahí sí existe específicamente para los dos. Pero para reciclo personas morales, estas serían las deducciones, ¿no, Alejandro? Sí, Luis, estoy de acuerdo. Voy a permitirme puntualizar un poquito en cada uno de ellos. En cuanto a las devoluciones, evidentemente, cuando nosotros hacemos una devolución, nosotros elaboramos un CFDI por una operación de enajenación y cobramos, vamos a ponerle 10,000 pesos, pero en febrero nos damos cuenta de que hay una devolución porque un producto salió mal. Entonces, como nosotros ya acumulamos el 100% de los 10,000 pesos, ese monto de la devolución es lo que vamos a poder deducir. Por eso la regla nos indica siempre y cuando el ingreso se hubiera acumulado, no así para el título 2 de las personas morales, ¿no, Luis? Ahora, en cuanto a las compras, que bien lo mencionó el maestro Luis, las personas morales de reciclo van a deducir las compras, pero ¿qué sucede? Vamos a pensar, una persona que venía tributando en el título 2 estaba deduciendo el costo de ventas, y el siguiente año ya está como reciclo. Entonces, esa empresa es uno de los puntos finos. En ese ejercicio va a poder deducir costo de ventas y compras al mismo tiempo. Recordemos que hay una disposición transitoria. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros en título 2 estamos deduciendo el costo de ventas, no deducimos la compra hasta que se vende. Pero como ya estamos en otro régimen y ya lo vendimos, entonces podemos tener ambos conceptos. Aquí les quiero comentar que era muy común que los contadores al principio de que entró este régimen en el 2022 me dijeran o me comentaran, es que Alejandro, no es necesario llevar ni conciliación contable y fiscal ni contabilidad. ¿Por qué razón? Porque así lo entiende, ¿no? Entonces es difícil ponernos nosotros en ese sentido, porque no es algo que sea real. O sea, lo que quiero decir es que hay causas específicas en las cuales una persona moral de reciclo puede tener las dos deducciones. Sí. Puede tener costo de ventas y puede tener compras. Esta disposición transitoria, para el 2022 nos indica aquellos contribuyentes podrán deducir el costo de ventas hasta que se agote el inventario que se estaba deduciendo vía costo de ventas, y no así con las compras, ¿no? Es el punto que quería comentar. El punto que mencionabas, Luis, es muy importante en cuanto a las inversiones. Es lo que podríamos decir que les ayuda a este tipo de contribuyentes. Otra diferencia, ya vimos entonces, una de las diferencias es que personas morales reciclo no va a deducir ajuste anual por inflación, Luis. No. Lo mencionaste correctamente. Otra diferencia es que vamos a deducir los intereses pagados y no los devengados como en el título 2. Es otra diferencia importante, ¿no?
Otra diferencia también que no vamos a poder deducir es los incobrables, que también lo mencionaste, Luis, pero yo quiero hacer este análisis breve y rápido. Si yo no acumulé, pues no tendría nada que deducir, pero es verdad que el contribuyente al que no le pagaron no sufrió un perjuicio en su patrimonio. O sea, si yo enajeno televisiones, compro, por ejemplo, vendo 100 televisiones, bueno, ya ni televisiones existen, ¿verdad, Luis? 100, vendo 100 pantallas, y de esas 100 pantallas nunca me pagaron las facturas, pero yo sí entregué materialmente el bien, entonces yo no voy a deducir porque nunca acumulé, pero el perjuicio en mi patrimonio sí lo tuve, Luis. Sí. Entonces creo que es una de las inconsistencias que no nos permiten deducir en este régimen los créditos incobrables. Bueno, retornando, los intereses pagados, Luis, las cuotas pagadas del IMSS, las reservas para fondos de pensión, y fíjense, pensaríamos que las deducciones son iguales, pero no, porque en cuanto a no deducibles, aplica el 28 del título 2. Así es. ¿No, Luis? Sí, es que sabes que, Alejandro, es tan corto el reciclo. Si nosotros hacemos el análisis, son 9 artículos. Entonces, por eso es que se avala de otros artículos. Obviamente nos ayudamos del título 2, que es la cabeza principal para las personas morales, ¿no? Tenemos deducciones de inversión en reciclo, el cual nos dice que, de acuerdo al título 2, capítulo 2, sección 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se aplican por cientos máximos autorizados contenidos en el ordenamiento 209. Fíjense que algo es importante aquí de los reciclos. Los reciclos tienen la facilidad también en la exposición de motivos. Cuando salió este nuevo régimen, nos decían que las inversiones son mayores a las que normalmente nosotros manejamos en el título 2. Si nosotros hiciéramos un cuadro comparativo, Alejandro, resulta que si tú haces una deducción mucho más rápida, justo mucho más rápida que lo que normalmente haríamos nosotros. Entonces digamos que es una facilidad, pero tiene una condicionante, Alejandro, que no hubiese excedido de 3 millones de pesos. Si tú excedes de los 3 millones de pesos en los autorizados como reciclo, ¿qué crees, Alex? Que ya no los puedes tomar en cuenta y te tienes que pasar a los de título 2 en cuanto a la diferencia. Exactamente, pero es importante mencionar que estos 3 millones es anual, es un monto anual y va a aplicar, es decir, a ver, si nosotros tenemos componentes por un importe de 2.800.000, lo vamos a deducir con las tasas que vamos a ver un poquito adelante. Y compramos otro bien, donde ese bien ya vale 400,000 pesos, entonces 2.800.000 más 400, ya nos pasamos, 400,000, ya nos pasamos de los 3 millones, ya tenemos 3.200.000. No es que vayamos a aplicar una tasa al excedente, no, solamente vamos a aplicar la tasa preferencial que vamos a ver en un momento hasta los 2.800.000, Luis. Y la diferencia ya entraría con el otro porcentaje. Luego entonces aquí tendríamos que llevar un registro diferente para efectos fiscales, no financieros, en cuanto a la deducción de inversiones. Pero pues no decíamos que era simplificado, Luis. Ahí es donde se nos empieza a complicar la vida, Alejandro, porque resulta que si tus inversiones son menos de 3 millones, aplicas los porcientos máximos de reciclo, sin problema. Pero si tú pasas de esos 3 millones, aplicas los porcientos máximos del título 2. Y entonces sobre lo que exceda. Entonces, como bien dice Alejandro, en materia fiscal ya llevas doble. Lo haces diferente. En materia contable es otra situación y en materia financiera y administrativa totalmente diferente. Pero en materia fiscal resulta que ya hasta tienes que llevar doble, Alejandro, ¿no? Sí. Esto me lleva a la idea, Luis, de que hay una contabilidad fiscal y hay una contabilidad financiera. Desechemos esa idea. Esa es una idea de hace muchas décadas que no debemos de aplicarla. Los que tenemos un poquito más de carrera nos tocaron los principios de contabilidad generalmente aceptados: entidad, realización, periodo contable, valor histórico original, etcétera. Luis, que está mucho más chamaco, pues a él ya le tocaron las normas de información financiera. Entonces, la regla, lo que nos regula la contabilidad son las normas de información financiera. No es el Código Fiscal de la Federación y no es la Ley del Impuesto sobre la Renta. Que tenemos que tener, que debemos de llevar
los contadores registros adicionales que nos permitan el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, eso es otro rollo, pero no querramos hacer de la contabilidad algo fiscal, ¿no, Luis? Así y vamos a pasar precisamente a los porcentajes que mencionabas, amigo. Evidentemente, al hacer una comparación del 34 y el 209, pues tenemos una lista muy grande que no vamos aquí a terminar a analizar porque se nos pasaría toda la hora, pero vamos a analizar ciertos conceptos para que nos demos una idea. En el régimen general, el mobiliario y equipo de oficina, nosotros lo deducimos vía inversión o vía depreciación fiscal, solamente para ejemplos didácticos, no porque exista, porque si no aquí mi buen amigo Luis me va a dar un zape porque eso me va a decir eso no existe. Pero vemos la comparación, 10% en el título 2 y 25% reciclo. Hay un beneficio importante, Luis. Equipo de cómputo, 30% título 2, 50% reciclo. Equipo de transporte, amigo, esto se quedó en algo arcaico, parejo, donde de 175,000 no pasamos, de 25,000 pesos no pasamos, y tristemente, reciclo es exactamente lo mismo, ¿no? Embarcaciones, 6% para título 2 y 20% para personas morales reciclo, dados y troqueles 35% y 50% para personas morales reciclo. Entonces, vemos pues que aquí es donde podríamos encontrar una especie de incentivo, una especie de estímulo que dudo mucho que por esta única razón caiga en ese título, no sé por qué razón lo metieron ahí, Luis, pero bueno, a final de cuentas es nuestro deber informarlo porque es importante hacer este tipo de análisis. Si nosotros estábamos en personas tributando como en el régimen general, y nos pasamos a reciclo, entonces nosotros estamos facultados para aplicar este tipo de deducción, Luis, y ya no el que veníamos utilizando. Y si de repente nos sacan, bueno, pues entonces continuaremos con la deducción a donde nos quedamos en reciclo para efectos del título 2. Entonces, es importante aclararlo porque es uno de los beneficios importantes, ¿no? Sí, o sea, vas a deducir de forma más rápida y obviamente la base impositiva va a ser mucho menor. Exactamente, que nos va a implicar en un costo financiero y fiscal pues menor. Ok, en cuanto a las deducciones autorizadas, debemos de cubrir con ciertos requisitos que por supuesto hayan sido efectivamente erogadas. El pago en efectivo mediante traspasos de cuentas, ya vimos toda la forma de extinción de las obligaciones, incluso cuando se cobren o se transmiten a un tercero. Por ejemplo, Luis, si yo compro mercancía con una tarjeta de crédito, pues ese tercero está cubriéndole la obligación, ¿no? Y vean pues, y el mismo caso que tenemos para los ingresos, lo tenemos para las deducciones. Cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Y volvemos a lo mismo, que puede ser dación en pago, compensación, confusión, remisión, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo requisito. Y vamos a ver una excepción. Recuerden que tenemos reglas generales y reglas de excepción, porque también las tenemos en este título. Por ejemplo, en cuanto a las deducciones autorizadas, tratándose de inversiones, se deducen en el ejercicio en que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente. Recordemos que esto está facultado igual para título 2 que igual para reciclo. Nosotros compramos una maquinaria, Luis, en el mes de abril. Es nuestra decisión empezarla a deducir a partir del mes de mayo o a partir del mes de enero del siguiente año. Los requisitos continúan con el mismo tenor, que sean estrictamente indispensables y que se resten una sola vez. ¿No, Luis? Sí, digo, esto resulta obvio porque pues obviamente no lo podemos estar quitando dos veces, ¿no? Hay una parte importante aquí, Alejandro, bien lo comentas, Luis, en la parte del 27 con la superposición que tenemos aquí con el 207 contra reciclo. Fíjate que específicamente, amigos de IMEFI TV, si ustedes tienen oportunidad de revisarlo en este momento o cuando puedan, en el artículo 27, fracción octava, si nosotros nos vamos a él, recordemos que el 25 es de las deducciones, perdón, el 27 es el de las requisitos de las deducciones, perdón, se me fue la palabra, requisitos de las deducciones. Si ustedes se van a la octava fracción, nos dice todavía el 196, y el 196 es, acuérdense de a qué régimen que pagaba sobre lo efectivamente cobrado. Entonces, aquí existe una diferencia, no lo han actualizado, no han dicho que es específicamente un requisito de la deducción que esté efectivamente pagado. Y ahí nos da hasta una parte de medio de defensa, Alejandro, que a pesar de que no esté pagado,
lo podríamos hacer deducible. Ujú. Y digo, por cuestiones de tiempo no vamos a ahondar en el tema, pero los invito a que lo estudien porque se supone que tiene que ser efectivamente pagado para que pueda ser deducible. Pero si en el estricto sentido del 27, que es precisamente la copia, aquí nos dice hasta el último, si nosotros podemos ver la diapositiva que muestra el maestro Alejandro, estarán a lo dispuesto a lo de la fracción aplicables del 27. O sea, todo te basas también al 27 y reitero, me voy al 27 fracción octava y me sigue marcando un 196 que hoy en día ya no existe. Y me causa mucha impresión, Alejandro, porque hicieron la modificación en el 2021, no lo vieron, 2022 no lo vieron, para 2023 todavía no está la modificación. Llevamos no sé cuántas resoluciones de miscelánea fiscal del 2022, 9 si no mal recuerdo, 2023 también llevamos en la octava por ahí. Novena también, entonces no ha habido esta modificación. ¿Qué quiero decir con esto? Si no me lo marca la ley, yo no tengo por qué hacerlo. Y entonces me dice, si no me marca que para los reciclos, podría hacerlo deducible. Digo, lo pongo sobre la mesa para que lo puedan analizar de manera futura. Claro, interesante análisis, Luis. ¿Qué pasa con los pagos que realizamos a pago? Que realizamos a plazos, perdón, los pagos que realizamos a plazos. Esta deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas. Por supuesto en el ejercicio, y vamos a hacer la excepción tratándose de las inversiones, porque las inversiones se cuecen a partes. En el caso de las inversiones las vamos a poder deducir con los porcentajes autorizados que ya mencionamos, con independencia de que las debamos, Luis. Esa es una diferencia principal también, una diferencia fundamental en cuanto al título 2. ¿Cuándo debemos de tener los CFDIs correspondientes a más tardar el último día en que el contribuyente deba presentar su declaración de pago provisional? Es decir, si nosotros hacemos el pago sin considerar los días que tenemos adicionales el día 17 del siguiente mes, es este día en el cual debemos tener nuestro CFDI ya listo en nuestra contabilidad. ¿Ok, Luis? Sí, o sea, el 27 que yo me preocuparía aquí, Alejandro, en que si bien nosotros tenemos una facilidad de que nos den con 5 días posteriores el complemento de pago, recordemos que la verdad es que aquí también, Alejandro, digo ya andando un poquito más, vamos a tratar de apurarnos, pero yo también veo un detalle muy importante, Alejandro. Me das una facilidad en que me pueden, y yo puedo también emitir los 5 días posteriores, pero ¿qué crees, Alejandro? Que tú te vas a la plataforma y no te los considera. Entonces ya desde ahí tenemos una diferencia. ¿Para qué me das si al final me lo vas a quitar, no? No, bueno. Ya no hablemos de la plataforma, sí, Luis, porque no nos vamos a echar 1 hora, nos vamos a echar 2 horas y media. Sí. O sea. Vamos rápido, entonces, declaraciones mensuales por reciclo de las personas morales. Estos contribuyentes deberán efectuar sus pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el 17 del mes inmediato posterior, aquel al que corresponde el pago. Ya estamos en el 211 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí específicamente es exactamente lo mismo. El mes del ejercicio se calcula y se tiene que pagar al 17 del siguiente mes como plazo máximo. Y obviamente es un pago provisional porque recordemos que el impuesto sobre la renta es de manera anual, entonces nos dan oportunidad, por así llamarlo, de hacerlo en parcialidades. Sí, por supuesto, con la misma técnica, con la misma temática, vamos a ir acumulando los ingresos, vamos a ir acumulando nuestras deducciones y vamos a restar la PTU pagada, y en este caso las pérdidas fiscales, si es que tenemos las pérdidas fiscales. Recordemos que estas se van actualizando de la fecha de la última fecha de actualización al último mes de la primera mitad, en el cual se pretenden aplicar. A la utilidad calculada se le aplica la tasa establecida en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ya sabemos que esta tasa es del 30% para las personas morales, en la cual nos podremos acreditar los pagos provisionales y, por supuesto, también las retenciones que haya efectuado el sistema financiero mexicano, ¿no, Luis? Sí, justo así, Alejandro, y no sé si que más adelantito venga la parte del pago de los extranjeros. Me parece que sí. Sí, vamos a ir viendo esta. Ok, acreditamiento en contra del impuesto del ejercicio. El numeral 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé que el impuesto del ejercicio se calcula con conformidad del artículo 9, ya lo platicábamos, a través de un resultado fiscal, aplicando la tasa del 30%, menos PTU del 123, menos pérdidas en caso de que existan, contra lo que se acreditarán los pagos provisionales efectuados durante el año.
El ISR pagado, exactamente, esto es a lo que me refería, el ISR pagado en el extranjero y por la distribución de dividendos utilidad conforme al artículo 5 y artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, nosotros tenemos la facultad o la oportunidad de hacer la declaración en base al 30, quitándole PTU, quitándole pérdidas, y aparte tenemos también la opción de disminuir el impuesto que nosotros pagamos en el extranjero, y el 10 que nos habla específicamente de dividendos. Alejandro, las retenciones que me hayan hecho por pago de dividendos también se pueden acreditar, ¿no, Alex? Mira, Luis, ahorita lo acabas de tocar, los dividendos. Creo que no hemos hablado de eso. No a todos los contribuyentes les beneficia este régimen. No. Y vamos a hablar precisamente de las sociedades y asociaciones sociedades civiles y asociaciones civiles y las sociedades cooperativas de producción. ¿Por qué, Luis? Porque ellos no dentro de sus deducciones no se encuentran contemplados los anticipos a cuenta del remanente distribuible. Esa fue una noticia bomba, la cual ha generado muchas inconformidades, muchas demandas, y ya tenemos el antecedente, Luis, de que se considera, se me fue la palabra. ¿Deducción? Se considera constitucional que no se apliquen, que no sean deducibles los anticipos a cuenta de remanente distribuible. Pensemos en un despacho que es una sociedad civil, no enajena nada, lo que vende es un servicio. Entonces, cuando te amarran de manos y no puedes deducir los anticipos, entonces se convierte en un problema grave, Luis. Digo, habrá algunas maneras de que podamos solventarlo, porque dices, oye, pues entonces si no lo puedo hacer deducible, voy a pagar el 30% de una utilidad que no existe, porque yo necesito vivir de algo. Porque ni siquiera sabes si sí va a haber o no va a haber. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las razones o cuáles son los puntos que debemos de tomar en cuenta precisamente para ese tipo de planeación? Pues precisamente encauzar a que ese tipo de persona moral logre salir del régimen obligatorio de reciclo para que tribute en título 2 y luego entonces sí pueda ser deducible los anticipos. Uno tiene que ver la forma en la que más le convenga, y en este caso en específico, precisamente lo que comentas, Alejandro, la ley ya lo tomó por parte del tribunal y ya especificaron que no es deducible, entonces cuidado con eso, ¿no? Tenemos PTU de reciclo, que es, como ustedes saben, la participación de los trabajadores en la utilidad. Conforme al resultado fiscal que se obtenga de acuerdo al 9 de la ley del impuesto sobre la renta, se va a determinar la renta gravable, en la cual se va a calcular la participación de los trabajadores de la utilidad de las empresas y deberán disminuirse sobre los ingresos acumulables. Entonces, esto también es una facilidad que tenemos, igual que en el título 2, Alejandro, ¿no? Sí, y por supuesto tenemos el mismo tenor. Vamos a tener una parte deducible, ya sea el 54 o el 73%, el 47 y 53% de los ingresos que sean exentos para los trabajadores, enunciados en la fracción 30 del artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Así es, tenemos también la parte de la pérdida fiscal. Cuando las deducciones sean mayores a los ingresos, a la diferencia se le adicionará la PTU pagada y el resultado se le considera una pérdida fiscal que se podrá amortizar en el ejercicio posterior conforme al título 2, capítulo 5 de esta ley. ¿Qué quiere decir esto, Alejandro? Resulta obvio, si nosotros tenemos más gastos que sobre los ingresos, esta diferencia va a ser una pérdida fiscal, y esta pérdida fiscal nosotros la podemos amortizar y nos vamos a ir de acuerdo al 57 de la ley del impuesto sobre la renta, donde nos especifica que son 10 ejercicios, Alejandro, en el cual nosotros podemos amortizarla. Y ojo ahí también, muchas veces nosotros tomamos o consideramos 10 ejercicios seguidos. Pero ¿qué crees, Alejandro? No nos especifica si hay utilidad o pérdida. Entonces, obviamente, si yo no la puedo utilizar cuando tengo pérdida, entonces únicamente la puedo amortizar cuando tenga utilidad. Y a lo mejor puedo pasar 9 años con pérdida, Alejandro, y a partir del siguiente 10º, 11º, 12º, 13º, empiezo con mis utilidades, yo las puedo empezar a deducir a partir de ahí. Fíjate, interesantísimo punto, Luis. Generalmente siempre tenemos la idea, son 10 años para amortizar la pérdida. No. Oye, pero de esos 10 años, 5, ya sean seguidos o no, tuviste pérdida. Exacto. Luego entonces no puedes aplicar pérdida con pérdida. Entonces deben de ser 10 ejercicios en los que hayas tenido utilidad para poder aplicarlo. Y aquí quiero hacer una mención. No hay disposición expresa. No. Supongamos que nosotros en persona moral reciclo tenemos pérdida. Pero ¿sabes qué? El siguiente ejercicio te mandan al título 2.
de las personas morales, al régimen general de ley. Esa pérdida debiera de ser aplicable aunque se obtuvo en el régimen de reciclo, en el título 2 de la misma persona. No hay disposición expresa, pero esa sería la lógica de todo contador, que luego nos dicen que somos medios cuadrados, en ese sentido, para aplicar las pérdidas, ¿no, Luis? Así es. Aquí tenemos pues también cuando las personas morales que tributen en los términos de este capítulo distribuyan a sus socios, accionistas o integrantes dividendos o utilidades, estarán a lo dispuesto en el artículo 140 de esta ley, el cual nos habla precisamente de esa piramidación que tenemos que hacer para el acreditamiento correspondiente del impuesto corporativo. Así es, multiplicándolo por el 1.04. Y perdón que vayamos algo rápido, pero no queremos quedarnos con nada. Así que sigamos avanzando. ¿Cuáles son las obligaciones, amigo? Así es. El artículo 213, Alejandro, nos marca específicamente y nos manda al 76. Y el 76, obviamente, estamos hablando del título 2 de las personas morales en general. Y nos especifica. En el 76 tenemos varias fracciones las cuales nos dicen llevar contabilidad, enviar contabilidad. Emitir CFDI. Exactamente, que en este caso también Reciclo tiene una particularidad, pero es prácticamente lo mismo. Título 2 y Reciclo nos tenemos que ir al 76, las obligaciones que nos enumera todo el 76. Aquí quiero hacer un comentario breve en cuanto a la contabilidad, porque resulta muy común en lo que les mencionaba de contabilidad fiscal y contabilidad financiera. Cuando nosotros registramos los ingresos de una persona moral del título séptimo de Reciclo, supongamos que hacemos una venta, vamos a cargar a clientes con abono a ventas, y ahorita nos olvidamos del IVA porque no nos interesa de momento. Entonces, no lo hemos cobrado, pero ese es el registro que establecen las normas de información financiera, reconocer el ingreso en cuanto lo conocemos porque ya se ha devengado. Entonces, cuando algunos colegas me decían, es que no tengo que hacer ningún registro porque no he acumulado nada, hasta que lo cobre lo registro. Entonces, no repetimos, no y no. ¿Y tu provisión? Exactamente, o sea, se tiene que hacer un registro de la venta y evidentemente si eso ya ocurre al final del ejercicio, pues vamos a tener un ingreso contable no fiscal, lo cual nos lleva a que debemos de realizar la constancia entre el resultado contable y el resultado fiscal, lo cual nos dice que debemos de llevar contabilidad con independencia. Recordemos que por reglas de resolución miscelánea estamos exentos de enviar la contabilidad personas físicas, Reciclo, y personas morales, Reciclo, se encuentran exentas de enviar la contabilidad electrónica y de presentar declaración informativa de operaciones con terceros. Pero no así estamos exentos de elaborar nuestra contabilidad, Luis. O sea, lo que le aplica a las personas morales del título 2, nos aplica a las personas Reciclo del título séptimo, ¿no, Luis? Sí, totalmente. O sea, entonces, todo lo que esto conlleva, la emisión del CFDI, complemento de pago, carta aporte, contabilidad, balanzas, etcétera, etcétera, amigo. Sí, así es. Y también tenemos, obviamente, la parte fea, por así decirlo, el 214 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual nos dice que cuando los contribuyentes no cumplan con los requisitos para poder continuar tributando en términos de este capítulo, estamos hablando obviamente del octavo, deberán cumplir con las obligaciones previstas en el título de esta ley, a partir del ejercicio inmediato siguiente en el que esto suceda. Es lo que platicábamos hace rato. Lo comentábamos específicamente, tenemos un periodo, yo salgo en julio, en junio, agosto, no te preocupes, termina tu ejercicio fiscal como Reciclo y a partir del siguiente ejercicio fiscal, a partir de enero, empezarás con el título 2, ¿no? Ajá, sí, adelante. Sí, Luis, estoy de acuerdo contigo, que es precisamente donde en este momento, que estamos en la recta final del ejercicio, es cuando todavía podemos maniobrar y hacer algún tipo. Si de entrada ya sabemos que ya rebasamos, Luis, pues entonces tenemos que tomar acciones para ver qué vamos a hacer. El coeficiente general es del 20%, es muy alto, es altísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva empresa, Luis. Vamos a inscindir la empresa, vamos a liquidar la empresa o vamos a dar de alta otra empresa o una persona física de tal suerte
que los ingresos voluminosos no le peguen al contribuyente que tiene un coeficiente alto, Luis, ¿no? Así es, hay que cuidar al contribuyente. Como bien me dice el maestro Alejandro, digo, él ya se me fue a términos más, más largos. Vamos a liquidar, no, ya es muy complicada esa parte. ¿Yo qué haría, Alejandro? ¿Sabes qué? Dentro de las empresas del grupo, empieza a facturar tú, empieza a tratar de cuidar el ingreso para que no nos vayamos, no nos salgamos del reciclo. Tenemos la facilidad de estar declarando el impuesto al cobro y no al crédito, que esa es la primera. Tenemos una deducción de inversiones mucho más alta, la cual también nos ayuda a bajar la carga impositiva del impuesto. Tenemos... hay también afectaciones como tal que no tenemos la facilidad, ya lo comentábamos del ajuste anual por inflación, por si yo tengo a favor, pues no lo tendría, no tengo la oportunidad de créditos incobrables, entonces también hay que considerarlo. El coeficiente por salida de reciclo persona moral, también lo comentábamos. Para los efectos del párrafo anterior respecto de los pagos provisionales que se deberán efectuar en términos del 14 correspondientes al primer ejercicio inmediato al siguiente, aquel que se dejó de tributar en el capítulo 8 de reciclo personas morales, el coeficiente de utilidad que corresponda a la actividad preponderante de los contribuyentes conforme al artículo 58 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿sabes qué? Quedaste fuera, Alejandro, te tienes que ir a título 2 y obviamente a título 2 vas a pagar con coeficiente. No, como no eres de nueva creación, todo el primer año no vas a pagar, no, en este caso sí pagas porque no eres de nueva creación. Oye, pero ¿qué coeficiente? Porque ni modo que calcule del año pasado si no estuve tributando conforme al título 2. No te preocupes, yo te doy un coeficiente de acuerdo al 58 y es del 20%. Pero aquí el legislador se vio encajoso, ¿no, Luis? O sea, nosotros y te estamos... ves corto con esa palabra, nosotros, sí, ¿verdad? Me veo decente. Sí. Nosotros tenemos contabilidad, tenemos los datos necesarios para determinar un coeficiente, pero aquí el legislador se fue más allá y dijo, no, aquellos contribuyentes que salgan de reciclo porque excedieron los 35 millones de pesos, entonces les aplica el coeficiente de presunción de la autoridad, que ese, ya lo mencionamos hasta el cansancio, es del 20%, es un coeficiente muy alto y es algo que debemos de cuidar con aquellos contadores que llevamos contabilidades de contribuyentes que son reciclo y que casi le están pegando al tope de los 35 millones, porque se va a dar el caso de que la autoridad te saque y sobre todo porque acumulan al efecto del cobro. Imaginen que el problema que se ha suscitado mucho es que hago mis FDI con PUE y no con PPD y resulta que no me la pagan. Pues ¿sabes qué? Al acumularlo la autoridad va a decir, tú ya te pasaste, chaparrito. Oye, pero no pagué, pero no cobré. Pues no cobraste, pero tú a mí me dijiste que sí habías cobrado. Entonces, aunque metamos caso de aclaración, aunque interpondremos nuestros medios de defensa, pues llevamos la de perder, ¿no, Otro Luis? factor importante, Alejandro, antes de que se me olvide, también considerar que la ley en muchas ocasiones, específicamente para RIF, digo, es otro tema, pero también que lo consideren, la autoridad estuvo sacando a los RIF, Alejandro, por pasarse de los ingresos, porque recordemos que los RIF tenían la oportunidad de facturar el ingreso masiva. Bueno, sin considerar el IVA, sino directo. Entonces la autoridad lo sacaba, ya salió el tribunal también a decir, ¿sabes qué? El IVA no corresponde a parte de los ingresos. Entonces, en materia de reciclo, serían 3,5 millones más IVA. ¿Sale? Para que no exista esa confusión, porque también me ha tocado que muchos colegas y muchos empresarios preguntan, oye, ¿son los 3,5 millones ya llevan el IVA? No, son sin el IVA. Sí, interesante puntualización, Luis. Ya lo mencionamos. Tenemos que presentar a más tardar el 31 de enero el aviso de actualización cuando sea de nuestro conocimiento que ya rebasamos o que no tenemos las causales para permanecer en reciclo personas morales. Nos dice la autoridad, no te preocupes, chaparrito, no lo presentaste, yo lo hago por ti. Pero a veces no estamos inmersos y no sabemos que ya no debemos de estar tributando. Entonces, otro punto fino es precisamente ir identificando mes a mes si ya rebasamos los 35 millones de pesos o en su caso hemos caído en alguna situación de exclusión porque los socios pertenecen son socios accionistas, en este caso de otra empresa. Pero bueno, mira, Luis, corriendo, pero terminamos afortunadamente. Entonces, ya precisamente en los últimos minutos, amigo, ¿qué podríamos comentar respecto a ciertas recomendaciones para las personas que nos ven? Mira, rápidamente, Alejandro, lo comentaba dentro de la transmisión, el reciclo nos da una facilidad de acumular al cobro, de hacer nuestras inversiones con un tope mayor, están topadas, pero están en un tope mayor, entonces lo que provoca mi carga impositiva sea mucho menor y obviamente cuando yo aplique el resultado fiscal, la parte del impuesto que yo tenga que pagar va a ser mucho menor. Existen también algunas consecuencias si yo no cuido los 3,5 millones y demás que ya comentamos durante todo el curso.
pero específicamente hay que cuidar al contribuyente, ¿no, Alejandro? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Luis. Hay varios puntos que debemos de considerar en este régimen de reciclo. Algunos nos pueden beneficiar, algunos no nos pueden beneficiar. Eso dependerá del análisis que tengamos que hacer a cada contribuyente en particular. Sin embargo, estemos en reciclo o ya no estemos en reciclo, es importante tener conocimiento en cuanto a la devengación, a términos de deducción, los cuales son aplicables para este régimen. Para mí es un gusto que haber recibido la invitación de IMEFI TV para poder compartir con ustedes estos temas que a nosotros nos apasionan, y será un gusto encontrarnos más adelante. Hasta pronto.